¿Cómo desarrollar una mente cristiana? En el versículo 9 del Salmo 32 leemos: No seáis como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento. En otras palabras, es como si Dios dijera: no esperen que yo los guíe en la forma en que ustedes guían a los caballos o a las mulas, porque ustedes no son ni lo uno ni lo otro. Ustedes tienen entendimiento. Estaban dos mujeres conversando en el supermercado y una le dijo a otra: ¿Qué es lo que te pasa? Pareces muy preocupada. Lo estoy. Me preocupa la situación en el mundo, contestó su amiga. Tienes que tomar las cosas más filosóficamente y dejar de pensar, respondió la primera mujer. Qué curiosa idea esta de que para ser más filosófico hay que dejar de pensar. Por favor. Estas dos mujeres estaban reflejando la forma de pensar del mundo actual. Pareciera que el mundo moderno ha dado a luz a dos gemelos terribles. Uno se llama falta de inteligencia y el otro carencia de sentido. En contraste con esta tendencia, vemos lo que dice la Escritura. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Notemos que el apóstol Pablo, por un lado, les prohíbe que sean niños y por otro les manda que lo sean, pero en diferentes esferas. En lo que se refiere a la malicia, les dice que deben ser tan inocentes como niños pequeños. Pero por su manera de pensar en las cosas serias, tienen que ser personas maduras. La importancia de la mente. El uso correcto de nuestra mente produce 3 beneficios. En primer lugar, glorificar a nuestro Creador. Siendo nuestro Creador un Dios racional que nos hizo seres racionales a su imagen y semejanza, y habiéndonos dado en la naturaleza y en la palabra de Dios, en las Escrituras, una revelación racional, Él espera que usemos nuestra mente para estudiar su revelación. Al estudiar el universo y leer las Escrituras, estamos pensando los pensamientos de Dios, como Él quiere. Por eso, un uso correcto de nuestra mente glorifica a nuestro Creador. En segundo lugar, enriquece nuestras vidas cristianas. No estoy hablando de la educación, la cultura y el arte que enriquecen la calidad de nuestra vida humana. Estoy hablando de nuestro discipulado cristiano. Ninguna área del discipulado es posible sin el uso de nuestra mente. Alabar es amar a Dios con todo nuestro ser, incluso con nuestra mente. La fe es una confianza razonable y otro ejemplo de la manera en que Dios nos guía. Por eso dice la palabra de Dios que hay que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y están involucradas nuestras emociones, nuestros pensamientos, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con todo lo que el cuerpo puede expresar. Así es que la mente es un factor fundamental para la adoración y la alabanza. En tercer lugar, fortalece nuestro testimonio evangelizador. Con frecuencia nos preguntamos, ¿por qué unos no aceptan a Jesucristo? Podríamos dar muchas razones, pero hay una acerca de la cual no pensamos mucho o no pensamos lo suficiente. Los incrédulos perciben que nuestro evangelio es trivial. No les parece suficientemente amplio como para relacionarse con la vida real. Tenemos que recordar cómo evangelizaban los apóstoles, de qué forma razonaban con la gente y que basándose en las Escrituras, muchos fueron persuadidos. De hecho, Pablo defiende su ministerio diciendo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Utilizar argumentos racionales e inteligentes en nuestra evangelización
no es incompatible con la fe en la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no hace que la gente llegue a Jesucristo a pesar de las evidencias, sino que atrae a las personas a Cristo por medio de esas evidencias, cuando Él abre sus mentes para que las tengan en cuenta. Pablo puso su confianza en el poder del Espíritu Santo, pero no por eso dejó de pensar y argumentar. El antiintelectualismo es algo negativo y destructivo. Insulta a nuestro Creador, empobrece nuestra vida cristiana y debilita nuestro testimonio. El uso adecuado de la mente glorifica a Dios. Nos enriquece y fortalece nuestro testimonio en el mundo y para el mundo. Hace algunos años he leído una estadística que publicaba una de las plataformas más exitosas de las redes sociales. En tal publicación se decía que los cristianos se habían hecho una fama como personas ignorantes, muy ingenuas y que no eran dignos de confianza. Las encuestas denotaban que los jóvenes en la universidad parecían poco inteligentes al confesar su fe cristiana, porque ello les hace parecer como gente sin conocimiento, que solamente creen en algo subjetivo. Y por ejemplo, no atienden mucho a eventos de arte, conferencias humanistas, no se involucran mucho en actividades que la mayoría tiene como importantes. El hecho de que un joven creyente prefiera asistir a su iglesia el día domingo en lugar de ir a una excursión o al parque, lo hace ver muy mal ante los otros chicos de su generación. Pero para los adultos es similar. Un cristiano devoto o auténtico atiende a la iglesia el domingo y para ello evita desvelarse el día sábado. Tampoco se permite asistir a muchos eventos mundanos por razón de su disciplina espiritual. Y ello para la gente inconversa aparenta una rareza de persona. Si bien sabemos que debemos cuidar nuestra manera de vivir y guardar una santidad de manera vigilante y cuidadosa, también es cierto que el mundo espera de nosotros argumentos inteligentes y racionales que les haga comprender nuestra postura ante el mundo. De hecho, Dios ha asignado a cada creyente como mensajero del Evangelio, pero no un evangelio de lo irreal y fantástico. Dios desea que demos los argumentos que los apóstoles dieron en su evangelizar. Ustedes son la luz del mundo, se nos dice en el Sermón del Monte. El Señor Jesús estaba dándonos a entender, ustedes deben iluminar a quienes viven en la oscuridad, que es la ignorancia. Dios quiere que usemos correctamente nuestra mente. La mente cristiana. Empezaremos por definir el término. En primer lugar, se trata de la mente de un cristiano. Nuestra mente ha sido manchada por la caída. También nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra sexualidad. Pero cuando vamos a Jesucristo, nuestra mente comienza a ser renovada. Cuando nos convertimos, vamos al origen, vamos a parecernos a Dios, porque Dios en un origen nos ha creado a su imagen. El Espíritu Santo nos abre la mente para que veamos cosas que nunca antes habíamos visto. Por lo tanto, la mente cristiana no es una mente que está pensando solo en asuntos religiosos, sino que es una mente que está pensando hasta en las cosas más seculares, pero desde la perspectiva cristiana. La mente cristiana es la mente de alguien que ha nacido de nuevo y busca hacer la voluntad de Dios en el hogar y en el trabajo, en la comunidad, en cuestiones de ética social y de política. Una mente cristiana es una forma de pensar, es una manera cristiana de mirar todas las cosas. Su perspectiva cristiana ha sido renovada por el Espíritu Santo. Es una mente bíblica, porque está moldeada por presuposiciones bíblicas, por conceptos cristianos, por los preceptos de Dios. Adelante.
Los fundamentos del pensamiento cristiano. Número 1. La realidad de Dios. La mente cristiana reconoce a Dios como la realidad suprema dentro y más allá de todo fenómeno. La realidad del Dios viviente y el hecho de que la Biblia se centre en Dios son indispensables para la mente humana. La Biblia es un libro hecho por Dios acerca de Él mismo. Hasta se podría decir que es la autobiografía de Dios. Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras. Se describe como Creador y Señor, como Redentor, Padre y Juez. Por lo tanto, la mente cristiana es una mente centrada en Dios. Veamos las implicaciones de esta verdad. En primer lugar, el significado de la sabiduría. La sabiduría es un tema prominente en la Biblia. Creo que todos quisiéramos tener la reputación de ser sabios. El Antiguo Testamento contiene, además de la ley y los profetas, una tercera sección llamada de literatura sapiensal, los libros de sabiduría, racionales, que consta de 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El rey David y el rey Salomón vivieron muchos años con muchas mujeres, concubinas y muchas esposas. Pero cuando llegaron a la vejez, con muchos remordimientos, el rey Salomón escribió los Proverbios y el rey David los Salmos. Estos 5 libros de sabiduría tratan de los siguientes temas. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cómo es que el sufrimiento, el mal y el amor forman parte de nuestra humanidad? En Eclesiastés, por ejemplo, es muy conocido por su estribillo pesimista: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sin sentido, todo es sin sentido. Este libro demuestra lo absurda que es una vida sin Dios. Es la falta de sentido de la vida humana que, por lo tanto, ignora la realidad de Dios. Si la vida se reduce al pequeño periodo de 70 años, el promedio de vida, con todo el sufrimiento y la injusticia que se obtiene, y si para todos termina de la misma manera, entonces, sin sentido, todo es sin sentido. Solo Dios le puede dar sentido a la vida. Puede convertir la locura humana en sabiduría. Sin Dios no hay más que locura y futilidad. Esta es la tragedia del vacío espiritual del mundo de hoy. Y de ahí viene el rechazo del secularismo por parte de la mente cristiana. El secularismo niega la realidad de Dios y por lo tanto destruye la auténtica humanidad. No solamente destrona a Dios, sino que también reduce el potencial del ser humano. El ser humano sin Dios ya no es humano. Ya no se parece a lo que Dios creó. La segunda implicación de la realidad de Dios es la preeminencia de la humanidad. La mente cristiana es una mente centrada en Dios y, por lo tanto, también una mente humilde, debido al carácter teocéntrico de la Biblia. De acuerdo a la Biblia, nada es tan vulgar como el orgullo y nada tan atractivo y hermoso como la humildad que nos hace inclinarnos ante el Dios viviente y recordar que Dios es Dios. La historia de Nabucodonosor es una gran advertencia para nosotros. Paseaba por el palacio real en Babilonia y hablaba consigo mismo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Notemos que él reclamaba para sí mismo el poder, el reino y la gloria. Exactamente la antítesis de la doxología.
Y no debe sorprendernos que mientras estas palabras salían de sus labios, el juicio de Dios cayó sobre él. Fue privado de su reino y echado del palacio. Vivió con los animales y comió con ellos. Su cabello creció como las plumas de las águilas y sus uñas como garras de aves. En otras palabras, enloqueció. Y solamente cuando reconoció que el Dios Altísimo reinaba sobre los reinos de los seres humanos y elevó su mirada en adoración humilde frente a Dios, se le restituyeron su razón y su reino. El aprendizaje es: a aquellos que andan con orgullo, Dios los humilla. El orgullo y la locura van de la mano. Y asimismo, lo contrario. La humildad y la razón van de la mano. En ningún punto choca tan fuerte la mente cristiana con la mente secular como en esta insistencia de la humildad. La mente secular desprecia la humildad. Y nuestra cultura está dominada más de lo que pensamos por la filosofía del poder del famoso ateo Nietzsche, quien escribió acerca del surgimiento de lo que él consideraba una raza que tuviese el coraje de dominar, que fuese ruda, brava, de manera que su ideal era el superhombre, mientras que el ideal de Jesús es el niño. Y no hay posibilidad de compromiso entre esos dos ideales. Tenemos que escoger. La realidad de Dios le da a la mente cristiana su perspectiva primera y esencial. La mente cristiana rehúsa honrar cualquier cosa que deshonre a Dios. Aprendamos a evaluarlo todo basándonos en este criterio. ¿Da gloria a Dios o toma de la gloria de Dios? Esta es la elección y explica por qué la sabiduría es el temor de Dios y por qué la humildad es la virtud más grande. Otro fundamento del pensamiento cristiano es la paradoja del ser humano. ¿Cómo responde la Biblia a su propia pregunta? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué significa ser hombre? Enseña, por un lado, que el ser humano tiene una dignidad única como criatura hecha a imagen de Dios. Pero por otro lado, enseña que el ser humano también tiene una depravación única como pecador que está bajo el juicio de Dios. Su dignidad nos da esperanza, pero su depravación pone límites a nuestras expectativas. Así que tenemos que mantener ambas juntas. Y es aquí donde encontramos la crítica cristiana a muchas de las filosofías políticas modernas. O son demasiado ingenuas en su optimismo acerca del ser humano, o demasiado negativas en su pesimismo. Solo la Biblia mantiene el equilibrio. En primer lugar, vamos a referirnos al optimismo de los humanistas. Es verdad que se refieren al hombre como nada más que el resultado de un ciego proceso de evolución, pero sin embargo, tienen una tremenda confianza en el potencial de evolución que tiene el ser humano. Creen que el ser humano va a poder tomar su historia, su destino en sus manos y hacer él mismo y aún su propia evolución. Esto es muy optimista y no toman en consideración el egoísmo torcido de esto. En segundo lugar, los existencialistas, quienes tienden a ir al extremo opuesto, son gente llena de pesimismo y aún de desesperación, porque dicen que no hay Dios, que no hay valores, nada tiene sentido, todo es absurdo. Esa conclusión es lógica si niegan la existencia de Dios. El escritor norteamericano Mark Twain, que era un novelista pesimista, dijo: si pudieras hacer una cruza entre un gato y un hombre, mejorarías al hombre y empeorarías al gato.
Este pensamiento no toma en cuenta el amor, la belleza, la hermosura, el heroísmo, el sacrificio propio que han adornado la trayectoria humana a lo largo de la historia. Tenemos que evitar ambos extremos, el optimista y el pesimista. La tercera opción es el realismo bíblico. De acuerdo a la Biblia, el ser humano es una extraña y sorprendente paradoja. Es capaz de la más alta nobleza, pero también de las crueldades más bajas. Puede comportarse como Dios, a cuya imagen fue hecho, pero también puede comportarse como las bestias de las cuales tenía que ser diferente. El hombre puede pensar, escoger, crear, amar, adorar, pero también puede codiciar, pelear, odiar y matar. El ser humano es el que ha inventado los hospitales donde se cuida a los enfermos, las universidades donde se adquiere sabiduría y los templos donde se alaba a Dios. Pero también ha inventado cámaras de tortura, campos de concentración y bombas nucleares. La mente cristiana recuerda la paradoja del ser humano. Somos nobles, pero innobles, sabios, pero tontos, racionales e irracionales, morales y al mismo tiempo inmorales. Y esto, cada uno de nosotros lo sabemos. Vamos a aplicar esta paradoja del ser humano a una serie de situaciones. En primer lugar, veremos la cuestión de la autoestima. Todos conocemos la gran importancia de la salud mental, de saber quiénes somos. Algunas personas tienen un punto de vista muy exagerado con respecto a su importancia. Son gente orgullosa, pero otros tienen una autoimagen muy baja. Quienes tienen una alta idea de ellos mismos desean ser atendidos como reyes. Ellos son líderes y no siervos. Su postura más cómoda es cuando dan órdenes y disfrutan de que se les rinda honor y atenciones. Sí, pueden tener algo de positivo porque guían a muchas personas que no tienen iniciativa, dirección, y se convierten en sus jefes, pero son a fin de cuentas egoístas. Por el contrario, quienes son de baja autoestima creen que no sirven para nada. Tienen paralizantes complejos de inferioridad, que se acentúan muchas veces debido a ciertas enseñanzas cristianas mal interpretadas. Y nunca ven la dignidad de ser un ser humano creado a la imagen de Dios. Ya hemos comentado que las personas que se sienten inferiores tienen sed de aprobación. Son personas que van a tratar de esmerarse en alguna área tal como su trabajo o una afición, pero no de manera natural o simplemente por pasión auténtica. Su deseo es que los demás les reconozcan que han estado haciendo algo bueno, que son capaces. Los que trabajan sin descanso no respetan los días festivos. Desean ser tan puntuales que exageran su antelación y llegan mucho, pero mucho antes que el común de la gente a una cita. Por ejemplo, desean ser vistos como aprobados. En otro momento hemos hablado de esto, pero recuerden que las vacaciones y los días festivos son dignos de descansarse y no trabajar. El no descansar es una incongruencia con la naturaleza del cuerpo que requiere reposo. O como quienes trabajan en día domingo, día del Señor. Pero acerca de ello hemos estudiado ampliamente y al detalle en una clase especial, así que lo dejaremos de lado. La imagen de Dios de nosotros mismos tiene su origen en el hecho de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Sin embargo, el ser humano también es producto de la caída. Y es por eso que Jesús nos llama tanto a la negación como a la afirmación de nosotros mismos. Lo que somos se debe en parte a la creación y en parte a la caída. Hay cosas que debo negar y repudiar, pero todo lo que soy por la creación
y aún por la redención en Cristo, no lo niego, sino lo afirmo. Eso presupone la comprensión de la doctrina bíblica del hombre. Ahora pasemos a los procesos democráticos. Todos sabemos que la democracia tiene como meta ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Cualquiera que sea nuestro color político, la mayor parte de los cristianos la aprecian. Quieren estar al lado de la democracia, porque es la forma más segura de gobierno jamás inventada y refleja la paradoja del ser humano. Toma seriamente la creación, la dignidad de los seres humanos, ya que rehúsa gobernarlos sin su consentimiento. Les da a los seres humanos participación en la toma de decisiones. Trata a los seres humanos como adultos responsables. Por otra parte, la democracia también toma en cuenta la caída, porque rehúsa concentrar el poder en las manos de unos pocos. La democracia reparte el poder y así protege a los seres humanos de ellos mismos y de su locura. Reinhold Niebuhr lo resumió así: la capacidad del hombre para la justicia hace que la democracia sea posible. Pero la tendencia del hombre hacia la injusticia hace que sea necesaria. Para concluir, vamos a referirnos al progreso social. ¿Es posible que haya progreso social en el mundo de hoy? ¿Puede el mundo ser un lugar mejor? Algunas personas tienen una tremenda confianza en la acción social. Sueñan con crear una utopía y se olvidan del incorregible egoísmo del ser humano. Escuchamos a gobernantes con frases como: en mi gobierno no habrá corrupción. Cualquiera que tenga sentido común o que conozca la Biblia en lo más básico sabe muy bien que es imposible llegar a que el hombre sea totalmente recto y justo. Dios lo ha dicho. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, leemos: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es más sensato decir que se intentará hacer lo mejor posible para llevar un gobierno de la mejor manera, pero no prometer algo de manera radical y absoluto. Otras personas van al extremo opuesto. Son tan pesimistas que dicen que es imposible cambiar a la sociedad y que no vale la pena intentarlo. Pero se olvidan de que los seres humanos aún conservan algo de la imagen de Dios y que aún aquellos que no son regenerados pueden tener una visión de una sociedad justa, pacífica. Casi todo ser humano, regenerado o no regenerado, prefiere la paz a la guerra, la justicia a la opresión y el orden al caos. Así que en cierta medida es posible el progreso social. Creo que tiene un cierto grado de equilibrio afirmar lo siguiente: es imposible perfeccionar la sociedad, pero es perfectamente posible mejorarla. Veamos cómo el apóstol Pablo nos recuerda la paradoja del ser humano. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por un lado, el ser humano debería convertirse a Dios y ponerse a su servicio y al del prójimo. En consecuencia, contará con la ayuda de la presencia y el poder de Dios para cambiar y mejorar su mundo. Pero por otro lado, no logrará perfeccionar su mundo porque la maldad humana seguirá operando y será juzgada y eliminada por el Señor Jesús en su venida. Así que servimos al Dios viviente haciendo buenas obras y procurando cambiar y mejorar la sociedad, mientras esperamos la perfección
y el juicio final que traerá Jesucristo en su venida. En resumen, debemos recordar nuestro llamado como cristianos al doble escuchar. Es decir, la mente cristiana estará atenta a la revelación de Dios para tener una perspectiva realista y teocéntrica de la vida. Y estará atenta al mundo para poder actuar concretamente en la historia, haciendo el bien y combatiendo el mal. Una mente cristiana no se preocupa solamente de Dios sin reconocer e involucrarse en la realidad humana. No es escapista. Aquellos que piensan solamente en su iglesia y para su iglesia se aíslan y no se involucran en el mundo, no pueden ser entonces la luz del mundo. Volvemos al punto. No pueden entonces formar parte de esa evolución de la sociedad, de ese cambio, de ese optimismo y de ese caminar junto con aquellos que también, convertidos o no, desean el bien para el mundo. No es malo que un cristiano se involucre en asociaciones civiles, en proyectos humanistas, como parte de su bondad, de su generosidad, de su bien hacer. No es el centro de su vida, no es en ello que concentra toda su energía, pero puede también participar y es bueno y es positivo y es plausible. Dios quiere que actuemos bien para el bien del ser humano, para manifestar nuestro amor al prójimo. Una mente cristiana tampoco se fija solamente en el mundo de los seres humanos, ni trata de interpretarlos, analizarlos y cambiarlos a partir de una perspectiva y recursos meramente humanos. No es ni optimista sin fundamento, ni pesimista sin esperanza. La mente cristiana tiene que escuchar a Dios y al mundo que la rodea. Esta tarea de formar una mente cristiana que escucha a Dios y al mundo no es tarea de cristianos solitarios. Es más bien una tarea que requiere de una comunidad cristiana en conjunto. La iglesia ha de ser, en la práctica, una comunidad hermenéutica. Parte de la tarea de la iglesia es escuchar la palabra de Dios juntos para descubrir la mente de Dios y sus pensamientos y sus preceptos y la realidad actual para entender lo que está sucediendo en su entorno. Es en este doble escuchar a la palabra y al mundo y en compañía e interacción con otros miembros de la iglesia de Dios que se va desarrollando una mente cristiana. Que Dios nos conceda gracia para esforzarnos en pensar como cristianos. Te agradecemos, Señor, que dándonos la luz, abriendo nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, nos des esa luz y el discernimiento para siempre sopesar la mejor manera en la que debemos actuar, conociendo de ti, de tu pureza, de tus preceptos, sabiendo a dónde quieres llevar a la humanidad y siendo parte de ello, siendo nosotros la luz para aquellos que no te conocen y participar en todo gesto de bondad y en toda obra buena, porque sabemos que toda buena dádiva viene de ti y nosotros, Señor, somos tus obreros. Bendícenos, danos la dirección, danos siempre en la conciencia lo que es correcto hacer, que sea de tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.